Buenas tardes, bienvenidos a su programa Calabozo en Desarrollo. Hoy ya 15 de noviembre 2013 a la 1:13 minutos de la tarde según este reloj. Comenzaremos hoy con algunas cositas acá, sobre todo en la parte de lo que es los acontecimientos de acá del país, y luego iremos a algo de cultura general para que más o menos entendamos las cosas como son. Aquí tengo en las manos un artículo de Clodosvaldo Hernández que sacó en estos días sobre lo de las empresas que saquean al pueblo y encima lo acusan de saqueador. Esto fue en función de lo que apareció en algunos medios de comunicación manipulados, donde incluso se decía a personas que estaban adquiriendo los productos con su dinero, se les acusaba de saqueadores porque adquirían varios productos. Por ejemplo, necesitaba una licuadora, una plancha, entonces como tenía varios productos le dijeron saqueadora. En el caso de una señora sobre todo que se hizo famosa con esto, y la señora acudió a fiscalía e hizo la denuncia al medio de comunicación y a las personas que hicieron este atropello. Bueno, este artículo habla de que con un desparpajo sin igual, voceros de la derecha han puesto el grito al cielo porque el gobierno finalmente, luego de muchas advertencias, ha agarrado a varias empresas con las manos en la masa, robando a sus clientes. Fíjense, ayer yo estuve viendo la parte de la votación en la Asamblea Nacional para la ley habilitante. En días anteriores se había hecho la votación para el acuerdo en Cámara, despreciando la actitud de estas empresas especuladoras y acaparadoras, y la oposición votó en contra. El día de ayer, que era para la ley habilitante, fíjense en esto, la votación fue 99-60, 99 a favor y 60 en contra. Pero a eso se le suma el pequeño detalle. La oposición tuvo 12 suplentes en lugar de sus principales y 2 asistencias totales, o sea, el principal y el suplente. O sea, fueron 16 personas por allí que no fueron de la oposición. Si esto realmente se toma en cuenta, veremos que la oposición realmente fueron 48, 46. ¿Ves? Entonces, ¿dónde estaban estos señores? Ellos no se les nombró, su gente no los nombró para que los representaran en la Asamblea Nacional. Yo creo que sí. ¿Por qué su gente misma no les pregunta dónde Carrizo estaban el día de la elección? Así de fácil. ¿Por qué no les preguntan a su gente dónde estaban? 12 suplentes, o sea, los candidatos elegidos, los diputados elegidos no fueron, tuvieron que ir sus suplentes. Y 2 asistencias absolutas, quiere decir, no fue ni el principal ni el suplente. Pequeño detalle. Entonces vemos que con rostros de doncella ya ofendida, los representantes de la contrarrevolución hablan de confiscaciones, expropiaciones ilegales y hasta de saqueo. En pocas palabras, acusan al gobierno y al pueblo de los delitos que las empresas a las que defienden han venido perpetrando desvergonzadamente y continuadamente. Los funcionarios estatales han demostrado con papeles por delante cómo estas compañías importadoras y comercializadoras a gran escala recibieron dólares a 6.30 para importar una mercancía. En consecuencia, debieron vender, por señalar un ejemplo, a 7.000 bolívares, obteniendo una razonable margen de ganancia, pero que terminaron vendiendo hasta por 80.000. ¿Ven? El artículo más adelante habla de la parte de los precios justos, la nueva ley de los precios justos. También habla de la parte de los titulares en los periódicos, donde abundaron titulares como obligan a vender a precios viejos, electrodomésticos baratos a juro, se lo llevan todo. Y no faltan los manipuladores que descontextualizaron la frase del presidente Nicolás Maduro, que no quede nada en los anaqueles, para hacer ver que estaba llamando a una especie de 27 de febrero. Hablando del 27 de febrero, yo me voy a saltar aquí una parte de este artículo y me voy a ir a un comentario particular. Para el año 2002 hubo un paro nacional.
en donde yo dije una vez quebraron más de 56.000 empresas nacionales, empresas y comercio. ¿Ok? Eso fue un paro a puerta cerrada. Bajaron a Santa María y sin preguntarle a nadie, simplemente no vendieron más durante casi 3 meses. Para hoy día, 2014, ¿ok? El sistema fue el mismo, pero a puerta abierta. ¿Cómo es esto? Abrían su Santa María, pero colocaban los productos a un precio totalmente inaccesible para la gente. Entonces, se cae de por sí varias cosas. Una, primero, que decían que estábamos en la quiebra, que no teníamos plata, que no había dinero en las calles, que no había circulante, que estamos quebrados, que todo esto y aquello. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el día que, por ejemplo, acá en la ciudad de Calabozo, el Estado toma las medidas que tomó con las empresas vendedores, con los pequeños comerciantes, vendedores de artefactos electrodomésticos, vienen las colas, todavía hay cola, y tenemos ya 4 o 5 días ya en eso. ¿Y cómo hay gente comprando? ¿Ah? Y no habían cobrado utilidades cuando esto empezó, y la gente tenía la plata. Entonces, ¿cómo era que no había plata? Claro que sí había plata. Claro que sí había plata. Entonces, se les cae por allí esa matriz de que el país está quebrado. Porque claro, si alguien humilde de un barrio tiene sus 15, 10, 15, 20 mil bolívares para comprarse su nevera, porque compraban buenas mercancías que antes no podían comprar porque costaban 80, 60, 50. Un absurdo, algo que costaba 15. Entonces, si se ve que sí hay el poder adquisitivo, sencilla y llanamente que la empresa privada lo distorsiona todo. Vuelvo a repetir, nosotros, y en el caso particular mío, estoy totalmente de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno, aun cuando se pudo haber hecho de otra manera si estas mismas empresas privadas hubiesen colaborado y se hubiese hecho a medida de escalafón desde las importadoras hasta el pequeño comerciante. Lamentablemente hubo que dar un corte porque ya nos tenían literalmente el golpe de Estado montado. Ellos estaban jugando otro 27 de febrero, pero en caso contrario, contra la revolución. La idea era producir una explosión social ahorita en diciembre. Entonces el gobierno tuvo que tomar ya las medidas para que esto no ocurriera. Entonces, adicionalmente a eso, ¿ok? Vemos cómo, desgraciadamente, desde algunos espacios, en algunos medios de comunicación, esta mañana estaba yendo un programa de una persona llamado apellido Hostos, en una emisora de acá de la ciudad, denigrando de las personas, creando odio racial, despreciando a la gente que él oposiciona, porque él es un actor político, ¿ok? Y sobre todo lo más preocupante era eso, el odio racial. Por ello, hoy vamos a hablar un poco sobre la cultura general. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo les explicaba en programas anteriores que nosotros tenemos un problema, que no sabemos ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni para dónde vamos. Esto es algo grave, porque esa es la manera que utilizan los vivarachos, como este señor, para manipular a las personas. Entonces, desde este humilde espacio, yo como ciudadano, no como candidato a concejal que soy, sino como ciudadano, me dedico a tratar de que la gente vea las cosas como son. En lo particular, vamos a hablar sobre todo de este rumor que hablan, que están disparándole a uno de los candidatos, porque resulta que son 2 que tienen ascendencia extranjera, mejor dicho, ¿verdad? Entonces hablan de que esos extranjeros y todo esto y todo aquello. Bueno, yo acá bajé una información de la web que ya yo tenía el conocimiento y sabía incluso dónde estaban, y esta mañana, oyendo a este señor, rapidito la bajé. Y dice lo siguiente: los musulmanes o moros, de latín morus o oscuro, personas pertenecientes a la religión islámica, invadieron la península ibérica, a la que llamaron Al-Andalus, en el año 1711 después de Cristo, al mando de un general, con 20.000 hombres, durante el reinado del rey visigodo Roderick.
solo el norte montañoso continuó en poder de los españoles. O sea, los señores musulmanes o moros invadieron España para el año 711. En ese año, los árabes ya dominaban toda la costa oeste de África y otros ejércitos habían invadido el Asia Menor y las islas griegas, poniendo en peligro a Constantinopla. Como capital árabe de Hispania se fundó el Emirato de Córdoba, independizándose políticamente, aunque no religiosamente, del califa musulmán de Damasco. Óigase bien, Damasco. ¿Saben dónde queda Damasco? Esa es la capital de Siria. Y Siria es un país árabe, perteneciente a la dinastía Abbasí, que habían destronado a los omeyas. Aquí habla de todas estas familias, de todas estas guerras que habían. Entonces, estableciendo el Emirato de Córdoba como un estado islámico autónomo. Allí se sucedieron Aberramán I y Aberramán II y fundaron la primera universidad europea. Con la asunción de Aberramán III en 1912 se acrecentaron los conflictos internos, constituyéndose el Califato de Córdoba, que sustituyó al Emirato, uniendo el poder político al religioso en el año 929 como posibilidad de hacer frente a la crisis mediante la concentración de poderes y su independencia total del Califato Abbasí, que había establecido su capital en Bagdad. ¿Dónde queda Bagdad? Capital de Irak. El centro del poder político y residencia del califa se fijó en Madinat al-Zahra, majestuosa obra arquitectónica mandada a construir por el nuevo califa. El califato sucumbió en el año 1031, luego de que el califa de ese momento, Hasham II, que gobernó desde el año 79 hasta el 1009, ¿verdad? Desde el año 976 hasta el 1009, delegara su poder en el Hachib al-Mansur, que se dedicó a una política agresiva que acabó con el poder musulmán, que se fue extinguiendo junto a su vida, ya que a la muerte del califa y a la suya sobrevinieron disputas por la sucesión que terminaron con la división del territorio en distintos reinos o taifás. Estos problemas internos, a los que se agregaron sucesivas invasiones desde el norte de África, hicieron que solo subsistiera el reino de Granada. Reino de Granada. Los nuevos, ¿de dónde les parece que conoció este nombre? Algo así como Nueva Granada. ¿Verdad que sí? A eso suena, ¿verdad? Los nuevos reinos cristianos que fueron conformándose a partir del siglo VIII fueron consolidándose tratando de reconquistar el territorio desde el año 718, en que obtuvieron el triunfo en Cavadonga, hasta apoderarse en 1492, ¿le suena esta fecha?, del Reino de Granada, fundada en el año 1238, gobernada por una dinastía nazarí. Les voy a explicar por qué me hago acentuación en esto. En 1492, época en la que estaban los españoles llegando acá, a colonizar América, se independiza el Reino de Granada. Para nuestra independencia, el nombre que se le dio a Colombia fue Granada. El nombre real de Colombia es Granada. Nueva Granada. Nueva Granada. Y el nombre de Colombia se le debe a Francisco de Miranda, con la Gran Colombella, que era la unión de todos los países, y ellos se apoderaron de eso. Muy bien aprendido de los norteamericanos, este sistema. Entonces, luego de esto, se independizaron también León, Navarra, Portugal, Castilla y Aragón. Durante el extenso periodo de dominio, los musulmanes supieron separar la religión de la ciencia,
lo que permitió que esta última avanzara en contraposición a lo sucedido durante la Edad Media cristiana. Sus notables médicos comprobaron el modo de impedir la propagación de epidemias mediante el aislamiento de los pacientes afectados. Importaron de Egipto un sistema de numeración sumamente completo. La palabra álgebra, que proviene del árabe, realizaron obras de irrigación extraordinarias. Y es increíble, o sea, la cantidad de cosas que hicieron. Entonces, en estas tierras de España, colonizadas por España, desde México hasta la Tierra del Fuego, allá en la Argentina, diferentes fenotipos se encuentran diferentes fenotipos de personas, ¿no? Esto ya es en cuestión a lo que es el venezolano. Fíjense, brincamos de los árabes que colonizaron España a la parte de la Nueva Granada, y de aquí entramos a lo que es la parte de Latinoamérica. Ya verán por qué voy a esto. En Argentina tenemos diferentes fenotipos de habitantes precolombinos. El indígena azteca era diferente al indígena que poblaba el Amazonas, la cuenca del Orinoco y el Caribe. El indio de los Andes inca. Con la llegada del español de diferentes regiones, y con ellos luego los negros del África, principalmente del Congo, pero también de otras regiones. Por lo tanto, en nuestro continente se encuentran 3 razas: blanca, negra e indígena. Pero no en todas las regiones las mezclas se dieron igual. La blanca con la negra, aquí explican las mezclas que hay, pero también se mezclaron negros con indios. Ajá. Es por esto que no podemos dar una característica racional y genética del latinoamericano. Si tenemos un idioma común, el español, pero hay indígenas que no lo hablan, una religión común cristiana, mayoría católica, costumbres hispanas, o mejor dicho, identificado con España como la madre patria. Otras lo llamarían otra cosa. Pero la raza latina no existe, ya que somos una mezcla de razas. En el caso particular, hago referencia a esto porque, al igual que pasó aquí en la colonia, que tuvimos 300 años colonizados, y miren todos los mestizajes que tenemos, con solo 300 años de colonización. Vean todo el mestizaje que tenemos. ¿Ustedes saben cuánto tiempo estuvieron los árabes en España, colonizando España? 600, o sea, el doble. ¿Me van a decir ustedes a mí que ellos no se mezclaron con los árabes? Y sucesivamente, cuando ellos vinieron para acá, no vinieron con esa mezcla para acá, y al mezclarse los blancos españoles con los de acá, no recibimos también la sangre árabe. Entonces vamos a aclararle a este señor Hosto y a todas aquellas personas que tienen esta mala costumbre de que no hay lo que llaman venezolano criollo. Aquí los únicos venezolanos son los indígenas, los pemones, los piaroa, los arahuacos, los guayú y ellos. Nosotros no somos verdaderamente como venezolanos como tal. Nosotros somos una mezcla de raza. Somos venezolanos porque nacimos aquí, pero todos en su totalidad tenemos descendencia de otra parte. De hecho, en el 90% de los casos, el que desciende de español viene de los árabes, porque árabe con europeo se mezclaron, después vinieron para acá y se mezclaron con los negros, los indios, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos descendencia. Y después ahí vinieron las colonias italianas, portuguesas, que vinieron también acá a trabajar, como el caso Calabozo. En los 50 vinieron los italianos y también nos hemos seguido mezclando. Así que nadie me venga con ese desprecio al referirse a una persona extranjera que nació, o hijo de extranjero que nació acá, porque es tan venezolano como usted. ¿Ok? Es a eso lo que vamos. La cédula dice venezolano, ¿no? Y es que la partida de nacimiento dice venezolano, no solo la cédula. Pero cuando tú dices la cédula, ok, es nacionalizado. Él viene de afuera, se nacionaliza, por ende ya es venezolano también, y sus hijos serán venezolanos por nacimiento. Pero si una persona nace aquí, tú no le puedes decir que es extranjero. Eso es un absurdo, porque tú también eres extranjero. Porque es que tú, bueno, que tu tatarabuelo era el extranjero, eso es otra cosa. Pero también vienes de afuera. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Eso hay que tomarle un coto. Bueno, vamos a hacer una pausa a cumplir compromisos y regresamos dentro de un momento.